Periodista, él está desde Madrid y muy amablemente, siempre que lo convocamos, ahí está. Álvaro, buen día. ¿Cómo te va? Maximiliano Lequi desde Radio Sónica. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos, Álvaro. Lamento saludarte en esta situación tan compleja para el mundo, ¿no? Sí, la verdad, nosotros acá, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Madrid y ya hace 2 semanas que estamos haciendo teletrabajo, como se dice en Argentina, home office, y obviamente uno sale para lo que es realmente mínimo e indispensable. Primera necesidad como, a ver, tengo que ir a hacer las compras, perfecto, tengo la autorización, tengo que ir a la farmacia también, obviamente a los hospitales, pero más allá de eso ya el gobierno fue muy claro, también se hartan de decirlo todo lo que es personal sanitario. Por favor, quédense en su casa. No lo decimos de aburridos, no lo decimos de molestos. Es la única manera de frenar realmente este virus, ¿no? Esta pandemia. En el día de ayer se realizó la sesión en el Congreso hasta altas horas de la madrugada y Sí. finalmente se aprobó lo que es la prórroga del estado de alarma aquí en España, al menos hasta el 11 de abril. Luego, obviamente, en función de cómo evolucione la situación, se verá si se toman medidas más drásticas o se realiza una nueva prórroga. Pero claro, los números en cierto punto también son Alarman, ¿no? alarmantes y Alarman. validan, ¿no?, esta decisión. Por el hecho, por ejemplo, de que en el día de ayer, en tan solo 24 horas, el número de infectados subió de 8.000 casos. Actualmente en España ya tenemos 56.000 infectados y 4.000 muertos. Entonces, cuando uno ve esta situación, lógicamente dice, bueno, me quedo en mi casa y respeto la cuarentena. Impresionante, 56.000 infectados en toda España y 4.000 muertos. ¿Cuáles son las zonas o las regiones más afectadas? ¿Es Madrid? ¿Es Barcelona? ¿Hay otras regiones autónomas como Andalucía que tienen menos problema con el tema del COVID-19? Contame un poco cómo se reparte dentro de España estos 56.000 infectados. Sin lugar a dudas, Madrid es el epicentro del coronavirus. Aquí confirmados hay 17.000 casos. Ujú. Lo que ocurre es que, claro, por ejemplo, anteriormente, que eso es lo que también se critica mucho de las medidas que también fueron tardías en cierto punto en Italia y aquí en España, antes, cuando uno iba al hospital y no presentaba síntomas graves, directamente el personal sanitario decía, no, anda a tu casa y descansa. ¿Qué Bien. ocurre? Esa gente que seguramente estaba contagiada ha estado en contacto con otra gente, entonces de esa manera el virus se expande mucho más rápido. Obviamente Madrid también, al ser uno de los centros turísticos más importantes junto a Barcelona del país, también eso hace que tiene más flujo en aeropuertos, en turismo, en el centro, entonces también eso hace que el virus se expanda más rápido, ¿no? Ujú. En Italia, por ejemplo, confirmaron que uno de los, digamos, el lugar más importante es toda la región de Lombardía, que tiene como ciudad principal a Milán, pero también la ciudad aledaña de Bérgamo, y que uno de los factores que habría ampliado este contagio es el partido de la Champions League que se disputó aquí en España entre el Valencia y el Atalanta. Ujú. En Italia vinieron 40.000 hinchas que estuvieron codo a codo alentando a su equipo durante más de 2 horas, más lógicamente lo que es compartir el trayecto entre Italia y España, ¿no? Claro, no, no. Entonces, esto To- habría en cierto punto fomentado también el aumento de los casos. Álvaro, en Italia se está haciendo referencia a que una generación está desapareciendo entre 70 y 80 años, donde se mezclan varias cosas, entre ellas que la población de riesgo es gente mayor, pero también, obviamente, una cuestión sanitaria donde el Estado no da abasto a cubrir la cantidad con las camas necesarias. ¿Qué está pasando en España? ¿Esto es así? ¿España tiene otro contexto, tiene otra realidad? Contame un poco. No, a ver, en ese caso la realidad es igual en Italia que aquí en España. El 80% de los fallecimientos se trata de personas de al menos 70 años de edad. Lógicamente, por lo que comentabas, sistema inmunitario, que son justamente más propensos a infectarse o a contagiarse. Aquí, por ejemplo, en España, así como en China se construyó un hospital en tiempo récord,
a inicios de la semana, aquí el lunes, se habilitó el espacio que se llama IFEMA, que es para que la gente de Argentina se dé una idea, es como la rural, acá es un centro de exposiciones donde se hacen distintos congresos y eventos. Se habilitó la IFEMA y ahí, por ejemplo, ya se amplió de 5.000 camas de cuidados intensivos para justamente disponer aquí en la comunidad de Madrid, porque claro, en los centros hospitalarios afirman que no dan abasto con la cantidad de camas ni de mascarillas. Es por eso que España compró a China, invirtió casi 440 millones de euros en todo lo que es material sanitario. Sin embargo, en la mañana de hoy, Sí, el titular de Sanidad, Salvador Illa, tuvo que salir a afirmar que desgraciadamente la primera parte, digamos, de ese material enviado, 9.000 test rápidos, son defectuosos. Lo acabo de leer temprano cuando preparaba el programa. Hay un gran escándalo en España por esto, porque España pagó los test, se los compró a China y resulta que no se pueden utilizar. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Porque claro, cuando uno dice son defectuosos, ¿en qué son defectuosos? Para hablar en palabras simples, ¿no? Que Sí, se sí, comprenda más simple. adelante. Para que un test sea efectivo, de estos que se realizan, tiene que tener al menos una fiabilidad del 80%. Estos test, estos primeros 9.000 test recibidos aquí en España, tienen un porcentaje de eficacia del 30% apenas. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? En muchos casos se realizan estas pruebas a los pacientes, da negativo, pero en verdad se trata de un paciente que está efectivamente contagiado de coronavirus. Claro. Ya desde China, hoy muy temprano la embajada china aquí en España salió a afirmar que la empresa a la cual se le compró estos test no tiene la licencia de autorización, Bueno. por lo cual todas las portadas de los matutinos aquí en España tienen como epicentro justamente o como tema central este escándalo en torno al material sanitario comprado por parte de España a China. Ahora, fíjate el nivel de desesperación, ¿no? Que a veces los gobiernos, yo creo que en cualquier otro contexto es normal entender a quién le estás comprando ciertas cosas y pasará un montón de procesos hasta de órdenes de pago, de cuidado. Esto hizo que tuviera que salir el gobierno español a comprar de urgencia y compró mal, porque compró sin los permisos necesarios. O sea, es increíble. No, no, por eso, la verdad es que están ahora, obviamente, ¿no? Que generalmente cada 4 o 5 horas hay una comparecencia que ya sea tanto del presidente como del titular de sanidad o el director de cuidados intensivos, como para ir actualizando a la sociedad en lo que es números, información. Es por eso que están todos expectantes a qué ocurrirá esta tarde, sobre todo para tener novedades en torno a lo que es el material que España va a Exacto. recibir para intentar controlar un poco esta situación. Según lo que afirman tanto en el Ayuntamiento de Madrid como el titular de Sanidad, entre finales de esta semana e inicios de la próxima, la curva debería empezar a A descender. descender. Ya se está viendo en Italia, que ya llevan casi un mes de cuarentena, que ya por cuarto día consecutivo, tanto el número de contagiados como de fallecidos está disminuyendo. De a Bien. poco, lógicamente, porque las cifras son aún altísimas, pero se va disminuyendo entre 600 y 700 contagiados por día. Bien. Hoy el presidente Sánchez primero va a asistir a una reunión, lógicamente por videoconferencia, con los que son en la reunión del G20 y luego también con los líderes, los principales líderes de la Unión Europea para intentar encontrar un consenso de medidas económicas para justamente controlar esta crisis que no solo es sanitaria, pero que sino también afecta económicamente de manera muy fuerte a gran parte de la sociedad y los Sí. distintos países. Augusto Niesgay está del otro lado en el teléfono y te quiere preguntar, le doy la última el Álvaro. Álvaro, justamente, buen día primero que nada, ¿no? De la mano con esto que venías diciendo, ¿cómo es la situación económica allá en España? Te quería preguntar, porque bueno, justamente acá el gobierno está tomando medidas para con los trabajadores, los monotributistas, los trabajadores que están precarizados. ¿Cómo es la situación allá en España de la gente que, bueno, que tiene que estar en cuarentena
hay gente que está preocupada por sus trabajos, por sus salarios. ¿Cómo viene la mano? Sí, hay muchísima gente que lamentablemente se ha quedado sin empleo. Otros, lo que ocurre es que se ha adoptado un sistema que se llama ERTE, que, por ejemplo, durante este periodo, en vez de la empresa echarte, licenciarte, lo que hace es, durante esta crisis que está viviendo el coronavirus, el empleador percibe el 70% del salario, sí, a condición que cuando se solucione esta situación, vuelve a trabajar de manera normal en la empresa. No es que lo echan, claro, sino que durante este periodo recibe el 70%. A su vez, ayer, luego de la reunión en el Congreso, se aprobó que, por ejemplo, la suspensión de lo que es pagos de alquileres, tarifas, o sea, facturas de agua, de luz, para los sectores más desfavorecidos. Una ayuda enorme para lo que son los pequeños emprendedores, ¿no? Uh-huh. Pero claro, cada país tiene medidas distintas. Por ejemplo, en el día de ayer, en Alemania se aprobó un rescate sin precedentes por parte del gobierno alemán de 750.000 millones de euros. En Francia también. Lo que pasa es que, claro, por eso es tan importante hoy la reunión que va a tener Sánchez con los distintos líderes de la Unión Europea para intentar encontrar un punto de encuentro, un consenso de medidas generales entre países como puede ser, no sé, Dinamarca, Suecia, Portugal, España, Francia, Alemania, que claro, no tienen las mismas situaciones económicas. Sí, claro. Pregunta tal vez general, no sé si lo pudiste leer o no, pero efectivamente tengo entendido que muchas casas reales también están con complicaciones, entre ellos la inglesa. No sé qué pasa con la Casa Real de los Borbones en España, cómo es la situación. Sí tengo entendido que Carlos Augsburgo, el archiduque de Austria, está contagiado. ¿Qué información tenés vos? Sí, mira, en el día de ayer se confirmó el contagio del príncipe Carlos de Inglaterra. En lo que respecta aquí la familia real española, no hay ningún contagiado, pero sí, por ejemplo, en lo que es la cúpula del gobierno español, en el día de hoy recibió el alta la vicepresidenta Carmen Calvo, que estuvo 3 días internada por lo que es el coronavirus. A su vez, también Pablo Iglesias en su momento había estado en cuarentena. De hecho, la mujer del presidente español, Pedro Sánchez, fue detectada de coronavirus. En Francia, por ejemplo, el príncipe de Mónaco también fue detectado. Entonces, en estos casos, lógicamente, la información tal vez es un poco más acotada, pero sí se conocieron y se confirmaron, de hecho, la infección de dichas personas con el coronavirus. Bien. Álvaro Crosa, gracias. En otro momento estaremos en contacto. Te mando un abrazo grande, saludos a esa hermosa Madrid. Un placer y aquí estamos siempre para lo que necesiten. Un abrazo. Álvaro Crosa es periodista desde Madrid, España.